Iglesia, qué gusto tenerte en casa. Vamos, choca el puño con el hermano que tienes al lado. Te invito a que pongamos mucha atención para que escuchemos las actividades que tenemos esta semana. Si eres varón, aparta un espacio el lunes a las 8 de la noche. Te esperamos. Oremos en familia todos los miércoles a las 8 p.m. por Zoom. No olvides conectarte el jueves a las 7:30 por Facebook o YouTube a nuestra prédica en línea. ¿Qué mejor manera de pasar el viernes orando juntos por Zoom? Te invitamos a las 6:30 am. ¿Te gusta pasar tiempo entre amigas? Ven cada primer y tercer sábado del mes a las 11 am. Será increíble. ¿Quieres divertirte, alabar, convivir y aprender más de Dios? Te esperamos cada segundo y cuarto sábado del mes a las 6:30 p.m. Tienes una cita en familias el segundo y cuarto sábado del mes a las 7 de la noche. No faltes, te esperamos. Cada domingo tenemos nuestros servicios generales a las 9 am y 12 p.m. ¿Qué mejor manera de empezar la semana en casa? Si tienes alguna duda de los servicios, puedes acercarte con algún servidor. De la misma manera, si no estás en el grupo de WhatsApp, acércate con nosotros. No olvides de seguirnos en redes, nos encontramos como @valleoficial. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Espero que estés de maravilla. Antes que nada, queremos darte la bienvenida. Queremos que sepas que eres bienvenido aquí. Nosotros somos una iglesia cristiana, que somos una casa de oración, refugio, restauración. Y el día que tú quieras acompañarnos, te vamos a recibir con mucho gusto. También si tú te vienes conectando o ya eres de casa, nuevamente te damos la bienvenida. Y te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño. Sabemos que hoy Dios quiere hablar algo específico a tu vida, a mi vida. Estamos emocionados por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas el día de hoy, en esta noche. Y me gustaría que pudieras compartir este mensaje. Si tienes a alguien ahí en tu mente a la cual puedas hacerle llegar este mensaje, que puedas enviarle algún mensaje con el link de esta transmisión, o comentarle ahí en los comentarios, etiquetar a alguien para que puedan escuchar este mensaje. Y nosotros acostumbramos a orar antes de iniciar, pero quiero leerte un versículo. Acabamos de leer ese versículo, después oramos juntos. ¿Te parece bien? Así que acompáñame ahí. Vamos a el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 14 al 16. Dice así: Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Qué hermoso versículo. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque en esta noche nos permites estar reunidos a través de este medio para poder escuchar tu voz. Lo único que anhelamos, Señor, es un encuentro contigo, que podamos escuchar de manera clara tu voz. Te pedimos, Padre, que hables a cada corazón, que hables a cada vida, que cada persona que está escuchando esto pueda recibir una palabra de parte tuya, Señor. No queremos escuchar palabra de hombre, no queremos escuchar ideas que no provienen de ti. Queremos escuchar únicamente tu voz. Te pido que limpies mis labios, que limpies mi mente, que pueda hablar tu palabra fielmente, Señor, para que podamos escuchar lo que tú quieres y que sea de bendición, Dios. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Quiero contarte rápido. El día de ayer, desde hace como un par de días, amanecí, me dolía la espalda horrible. Me imagino que dormí en alguna mala posición o en algo y no aguantaba la espalda. Traía un dolor en la espalda que hasta respirar me dolía. Y por mi trabajo, yo soy fisioterapeuta, tengo que estarme agachando, tengo que estar haciendo algunas actividades que implican esfuerzo físico, y para acabarla de regar, hoy en la mañana todavía me dolía un poco, y el paciente que tuve que ver era un paciente que traía dolor de espalda. Entonces yo dije, yo necesito que alguien me atienda a mí, yo tengo que estar atendiendo a alguien más.
Y gracias a Dios ahorita ya me siento mucho mejor, ya casi no me duele. Pero en ese momento, a pesar de que yo tenía un dolor, yo necesitaba que alguien me ayudara, yo tenía que ayudar a alguien más. Era lo que me tocaba hacer en ese momento. Eso no implicaba que me dejara de doler. Eso no implicaba que cuando yo estuviera atendiendo o tratando, ayudando a alguien más, eso me iba a quitar el dolor, no. Pero tenía que hacerlo en ese momento. Era lo que me tocaba hacer. ¿Y por qué te cuento un poquito esto que me acaba de pasar? Porque a veces tú y yo vamos a tener que hacer algo o vamos a tener que ayudar a alguien cuando tú necesitas ayuda. De otra manera, Dios a veces te va a pedir que des algo que no tienes. Y quiero ponerte algunos ejemplos. A veces Dios te va a pedir que tú des esperanza cuando tú necesitas esperanza. A veces Dios te va a pedir que des consuelo a alguien cuando tú estás desconsolado. A veces tenemos que dar ánimo a alguien cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes. En otras ocasiones vamos a tener que ayudar a alguien con nuestros recursos cuando nosotros mismos tenemos necesidad. Y otro ejemplo puede ser que a veces tengas que ser compasivo con alguien cuando no estés recibiendo compasión de otros. Y un claro ejemplo de esto en la Biblia, es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, es Esteban. Este joven que aparece en la escena y muere, pero nos deja una gran enseñanza. Esteban estaba siendo apedreado por los fariseos, a punto de morir por él simplemente hablar acerca de Dios. La gente se enoja y lo empieza a apedrear, y él, en su punto más fuerte de dolor, estando tirado en el piso recibiendo pedradas de la gente, él ora a Dios y le pide que tenga misericordia de esas personas, porque no sabían lo que estaban haciendo. Les decía que no les tomara en cuenta sus pecados. Él estaba dando algo que no estaba recibiendo en ese momento. Y a veces tú y yo tenemos que hacer lo mismo. A veces vamos a ver este tipo de ejemplos en la Biblia de cómo Dios permite que nosotros demos algo que no tenemos. Y cuando yo veo este ejemplo de Esteban, yo digo, bueno, yo no sé si yo estando en esa situación hubiera hecho eso. ¿Por qué? Porque el mundo nos dice ojo por ojo, ¿no? Si ellos te hacen, tú devuélveselas. Y si ellos te están haciendo daño, pues tú también, ¿no? Busca la manera. Pero Dios no nos manda a hacer eso. Dios nos manda a ser compasivos, a ser misericordiosos, a tratar de bendecir a los demás a pesar de que nosotros no tengamos lo que queremos. Jesús nos dijo que amemos a nuestros enemigos, y en Lucas 6:33 Jesús dice: ¿qué mérito tienen ustedes al hacer el bien a quienes les hacen mal? Aún los pecadores actúan así. Jesús está diciendo, a ver, si tú solo ayudas a los de tu casa, si tú solo ayudas a tus hijos, a tus padres, pues esto es algo que todos hacen. Al final esto no está bien, por supuesto que es algo que debes hacer, pero no marca una diferencia. Pero cuando tú ayudas a alguien que no conoces, a alguien que incluso te ha ofendido, a alguien que incluso podrías llegar a considerar tu enemigo, ahí es cuando nos parecemos a Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios nos pide que demos algo que no tenemos? ¿Qué pasa cuando debemos de dar de nuestros recursos cuando tenemos necesidad? Cuando nosotros estamos atravesando por alguna temporada quizá de escasez. Y déjame decirte algo. Decidí titular este mensaje: Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Cuando tú ayudas a otros, ¿de quién crees que proviene tu ayuda? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Del Señor. Cuando tú decides consolar a otros, ¿quién crees que te consuela a ti? Cuando tú decides fortalecer a otros, ¿quién crees que te fortalece a ti? ¿De dónde crees que va a venir esa fortaleza? Por supuesto que de nuestro Dios hermoso. Cuando nosotros obedecemos, Dios suple nuestras necesidades. Cuando Dios te manda a hacer algo, así no tenga sentido, así no tenga mucha lógica lo que Dios está pidiendo, y que tú digas, Señor, es que tú me estás pidiendo que yo ayude a esa persona, pero la forma en la que le voy a ayudar es la forma en la que yo necesito ser ayudado. Y Dios te dice, hey, obedece. Confía en mí, porque cuando tú ayudes a esa persona, yo te voy a ayudar a ti. Cuando tú bendigas a esa persona, la bendición que yo te voy a dar proviene de mí. Y
cuando nosotros entendemos esto, vamos a poder caminar de una manera más sencilla, más fácil. Ahora, quiero dejar algo claro. Cuando Dios te pide que hagas algo y que ayudes a alguien y tú lo haces, no siempre vas a recibir de manera inmediata una respuesta, o no siempre va a ser en la manera en la que lo esperamos, pero siempre va a ser mejor. Vamos a leer una historia fascinante que está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, que nos va a ayudar a clarificar un poquito esto que yo te estoy compartiendo. Vamos ahí, y es una historia famosa. Incluso cantamos un pedacito en una de las alabanzas que tocamos aquí en la iglesia, y vamos a hablar de la viuda de Sarepta. ¿Recuerdas esa alabanza? La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión, ¿no? Y vamos a ver a una viuda que decidió dar algo que ella no tenía, decidió dar algo que a ella le hacía falta, pero que Dios la bendijo grandemente. Y vamos ahí, vamos a leer Primera de Reyes 17, desde el versículo 8. Dice así: entonces el Señor le envió este mensaje: dirígete a Sarepta en Sidón y quédate a vivir allí, que yo le he ordenado a una viuda que te proporcione comida. Dios le está pidiendo al profeta Elías, al gran profeta de ese tiempo, que fuera a un territorio enemigo y que ahí él iba a proveer alimento a través de una viuda. Y podemos seguir leyendo ahí. Elías, en el versículo 10, se puso en camino hacia Sarepta y a la entrada de la ciudad encontró a una viuda recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: por favor, tráeme en una jarra un poco de agua para beber. Cuando iba a buscarla, Elías le gritó: por favor, trae también un trozo de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no me queda pan. Apenas me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la alcuza. Precisamente estaba recogiendo algo de leña para ir a cocerlo para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no te apures, anda y haz lo que dices, pero primero prepárame de ahí un panecillo y tráemelo. Después podrás hacerlo para ti y para tu hijo. Escucha bien, versículo 14: porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que ni la tinaja de harina se acabará, ni la vasija de aceite se vaciará, hasta el día en que Él mande la lluvia sobre la tierra. Vamos a terminar de leer el versículo y vamos a profundizar en la historia. La mujer fue a hacer lo que le dijo Elías y pudieron comer él, ella y su familia durante mucho tiempo. La tinaja de harina no se acabó, ni la vasija de aceite se vació, tal y como el Señor había anunciado por medio de Elías. Qué increíble historia. Es una historia quizá un poco rara, es una historia quizá poco algo inusual, ¿no? Pero me encanta esta historia, tiene tantas cosas que enseñarnos. Dios manda a este hombre a esa tierra en el cual no iba a ser difícil iba a ser difícil entrar ahí porque era un territorio enemigo. Recuerda que si tú lees versículos antes, él estaba batallando, huyendo del rey, y este rey de alguna manera tenía un conflicto con él. Entonces él va a una tierra en la cual su vida probablemente corría riesgo, y Dios le pide que vaya con una mujer que está padeciendo necesidad y que le pide que le dé de comer, que le pida que le dé de comer. Y quizá cuando Dios le dijo: ve que ahí hay una viuda, Elías pudo haber dicho: bueno, probablemente es una mujer viuda pero adinerada, ha de ser una viuda que su esposo le heredó riquezas y va a poder satisfacer mis necesidades económicas. Pero no, Dios la condujo hacia una mujer que era verdaderamente pobre. No era una mujer que le faltaba un poquito de dinero, no, era una mujer que estaba verdaderamente pobre. Ahora me encanta cómo Elías hace una petición por fe. Él se encuentra con esta mujer y su sentido común probablemente le pudo haber dicho: hey,
No lo hagas. No tiene sentido que le pidas a esta mujer que no tiene ni para ella, no tiene ni para su hijo. O sea, ellos están esperando que ese último plato, ese último pan sea su última comida para dejarse morir de hambre. No lo hagas, no tiene sentido, no tiene lógica. A veces lo que Dios te pide no tiene sentido, no tiene lógica, pero Dios tiene un plan detrás de eso. Dios te está pidiendo eso por algo, y si tú lo obedeces vas a poder recibir una gran bendición. Y me encanta que Elías tuvo fe y preguntó. La fe le hizo preguntarle a esta mujer: oye, ¿puedes alimentarme? Oye, ¿puedes darme un poco de tus recursos? Y esto era no solamente una prueba de fe para Elías, era una prueba de fe principalmente para la mujer. Ella tuvo que pasar por esta prueba en la cual su fe iba a ser medida, y tuvo que recibir a un extraño, darle de comer, alimentarlo, a pesar de que su hijo estaba a punto de morir de hambre. Y me encanta que, a pesar de lo difícil que pudo haber sido para esta mujer, ella decidió obedecer la voz de Dios a través del profeta y simplemente hacer lo que tenía que hacer. Ahora, quiero que entendamos algo. Si tú puedes ver la historia, ellos estaban a punto de morir de hambre, literal. Y Dios provee de una manera milagrosa para ella, para su hijo, por mucho tiempo. No solamente la escogió para salvarla de la muerte, literal. Dios no solamente escogió a esta mujer para salvarla, sino que la escogió con un propósito mayor, que pudiera servir a ese hombre de Dios. Te lo voy a poner de esta manera. Dios no solamente te escogió a ti, porque si tú no lo sabes, eres escogido, eres amado, eres perdonado. Dios te ha escogido a ti para salvarte. Pero más allá de eso, Dios te ha escogido para que seas luz, para que seas de bendición para otras personas. Dios tiene un propósito específico en tu vida, que lo hemos venido escuchando en las últimas prédicas, que Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere que tú seas de bendición para otros, y Dios te ha escogido para un propósito. Dios quiere que hagas buenas obras, Dios quiere que ayudes a los demás, Dios quiere que bendigas a los demás, Dios quiere que lleves luz en un mundo de oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos pide eso y tú dices: ok, lo voy a hacer, pero de repente Dios nos pide que hagamos algo que es difícil? ¿Qué pasa cuando Dios nos pide algo que nosotros necesitamos? Puede que sea complicado, puede que sea difícil, pero debemos de obedecer, porque Dios mismo nos va a sostener. Ahora, ella debió de haber sido una mujer de fe, una mujer valiente, una mujer que tomó la decisión de obedecer a Dios, confió en Dios y no fue defraudada. Si tú decides confiar esta noche en Dios, no vas a ser decepcionado, no vas a ser defraudado, porque Dios no va a mentir aquellas cosas que te ha prometido. Me encanta cómo Elías le dice: no tengas miedo, no tengas temor. ¿Era fácil para ella tener miedo? Por supuesto. Estaba a punto de morir ella, no solo ella, sino lo más valioso que tenía, que probablemente era su hijo. Y tenía miedo en su corazón. ¿Qué tal que le doy este pan y no responde a mi petición, o Dios no cumple su promesa y no pasa lo que yo estoy esperando? O qué tal que este hombre se come el pan y se va y me deja aquí desamparada, no voy a tener nada para mi hijo, se va a morir, etcétera. Ella tenía miedo y era obvio porque estaba atravesando por esos sentimientos. Pero Dios quería que ella dejara de lado todo temor y que pudiera poner su confianza en Él, que pudiera confiar verdaderamente en aquel que provee todas nuestras necesidades, en ese Jehová Jireh, en aquel que es nuestro proveedor, en ese Dios que no nos va a dejar. Dice la palabra que nuestro Padre que está en los cielos sabe lo que tú y yo necesitamos. Él ya lo sabe y Él va a suplir esa necesidad conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar en tu necesidad. Dios va a levantarte, Dios va a suplir tu necesidad, pero muchas veces Dios te pide que antes hagas algo,
Y si tú lo haces, vas a recibir una bendición de parte suya. Él le pidió a la viuda que pusiera su confianza en esta gran promesa de Dios. Me encanta porque el nombre de Elías significa Yahvé es mi Dios, el Señor es mi Dios. Él decía, ok, mira, puedes confiar en que mi Dios es un Dios confiable. Puedes confiar en que Dios no te va a dejar. Puedes confiar en que Dios tiene el poder para alimentarte no solo a ti, sino a tu hijo, y no solo esta noche, sino por el resto de tu vida. Puedes confiar en que Dios tiene el poder. Hermano, hermana, puedes confiar en que Dios puede hacer algo en tu vida. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés atravesando. Yo no te conozco, o quizá un poco, pero si tú tienes una necesidad esta noche, ten la certeza de que Dios puede hacer algo en tu vida. Acabamos de ver un testimonio tremendo que nos compartía los pastores acerca de una chica, una mujer que sanó de un cáncer terminal, y Dios la sanó de una manera milagrosa. Hemos visto en este lugar milagros tras milagros y hemos podido comprobar la fidelidad de nuestro Dios hermoso. Esto nos ayuda a animarnos a que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Si lo pudo hacer con ellos, también lo hará contigo, conmigo. Hermano, anímate. Dios quiere animar tu corazón. Dios quiere que hoy puedas depositar tu confianza, tu esperanza en Él, sabiendo que Él puede hacer algo en tu economía, en tu salud, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida. Vamos, anímate. Elías sabía quién era su Dios, que no permitiría que esta mujer fuera decepcionada al confiar en Él. Ella pudo recibir esa bendición después de ella haber obedecido. Dice la palabra que comió él primero, después comió ella, su casa, por muchos días. Dios cumplió la promesa hecha a esta viuda, a su hijo, incluso al mismo Elías, y Dios la usó como un canal de provisión. Escucha bien, Dios usó la vida de esta mujer como un canal de provisión, y sus necesidades fueron satisfechas. Cuando tú y yo nos encargamos de hacer la obra de Dios, nos encargamos de hacer lo que Dios nos pide, Dios se encarga de lo de nosotros. Quien cuida del árbol puede comer de sus frutos. Y me encanta esta historia. Pero a pesar de haberla leído una y otra vez, hay algo que yo no me podía sacar de la mente. ¿Cómo es posible que Elías, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre aparentemente prudente, en esta historia es tan imprudente y le pide a esa mujer que lo ayude, cuando era más fácil que quizá él la pudiera ayudar a ella? Y yo, cada que leí esta historia, me quedaba ahí como con una sensación rara de decir, ¿por qué Elías parece ser abusivo en esta historia? ¿Y por qué Dios incluso lo manda a hacer eso? Pero algo quiero decirte esta noche. Mientras preparaba el mensaje y leía esta historia, Dios resolvió ese conflicto en mi mente al entender un poquito el contexto que viene versículos antes, y quiero compartirlo contigo rápido. Vamos ahí mismo al versículo 17 y vamos a leer desde el versículo 2. El contexto es el siguiente. Dios manda a Elías con el rey Acab y le pide que le lleve un mensaje, que le diga, oye, ¿sabes qué? Durante mucho tiempo no va a llover. Vamos a leerlo rápido. Elías, profeta, dijo a Acab: te juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo ordene. Luego el Señor mandó a Elías este mensaje: vete de aquí en dirección a oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo, y además he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías se marchó e hizo como le había dicho el Señor. Se fue a vivir junto al arroyo Kerit, al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, por la tarde, y bebía agua del arroyo. Al cabo de un tiempo el arroyo se secó, porque entonces no había llovido en el país. Acabamos de leer esto y enseguida viene la historia de la viuda de Sarepta. ¿Y por qué quiero que entendamos esto?
hay mucho que aprender de esta enseñanza. Me encanta que podemos ver aquí cómo Dios mismo condujo a Elías paso a paso acerca de lo que él tenía que hacer. Un paso a la vez. Él no le dijo que fuera al arroyo de Querit hasta que él no obedeció y fue a llevarle ese mensaje a Acab. Él no le pidió que fuera a donde estaba la viuda hasta que no estuvo en el arroyo. Y sucesivamente, toda la vida de Elías, Dios le va pidiendo que haga ciertas cosas, un paso a la vez, un paso a la vez. Y Elías obedeció por fe. A veces nos pasa que tú y yo queremos entender el plan completo de Dios, y hasta no tener en nuestra mente el plan completo no queremos dar un paso, no queremos avanzar porque nos da temor, nos da miedo sentir que vamos a fracasar o no saber qué va a pasar el día de mañana. Pero el Señor está contigo, y si el Señor te está pidiendo algo, eso te conviene. Quizá no haga sentido en tu mente, quizá lo que Dios te esté pidiendo no sea lo más lógico, no sea lo que tú quisieras hacer, pero el Señor tiene cuidado de tu vida y Él tiene un plan. Dios quiere guiarte cada paso que tú das. Cuando Dios le pide a Elías que vaya y escape y de alguna manera se esconda en el arroyo de Querit, esto era más allá de una protección. Obviamente el llevarlo ahí Dios quería proteger la vida de su profeta, pero también lo iba a entrenar y a capacitar para que Elías pudiera aprender lo que era depender totalmente de Dios. En ese lugar él estaba solo, o aparentemente solo, porque Dios estaba con él, pero en ese lugar Dios iba a trabajar algo en el corazón de Elías: dependencia total hacia Dios. A veces tú y yo necesitamos llegar a ese punto de un arroyo de que Dios nos quiere llevar, para que aprendamos a depender únicamente de Dios, no en tus fuerzas, no en tu capacidad, no en lo mucho que sabes, no en lo muy bueno que eres, únicamente en Dios. Y Elías tuvo que obedecer a Dios, llegar ahí y confiar en Dios. ¿Cómo iba a ser posible que un ave iba a traerle carne, iba a traerle de comer? ¿Cómo era eso posible? Bueno, era imposible para Elías, pero no era imposible para Dios. En una temporada de sequía, él debía de confiar que Dios iba a mantener fluyendo ese arroyo. Me encanta que le dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Allí es enfático Dios al decirle que Él le había dado una promesa, que en ese lugar iba a ser alimentado. Era obvio que Dios podía hacer que mientras Elías iba en el camino, los cuervos se acercaran y lo alimentaran. Él pudo haberle dicho: ve y muévete por donde tú quieras, entra a cualquier ciudad y yo voy ahí a mandar cuervos a que te alimenten. No, Dios le dijo: quédate allí, porque solo ahí yo voy a mandar la provisión. Si Dios no te está pidiendo que te muevas, no te muevas. Si tú quieres moverte de trabajo y dices: que creo que este trabajo de acá como que se ve mejor, y creo que allá como que las oportunidades se ven mejores y creo que puedo tener un mejor futuro ahí, pero Dios no te está pidiendo que te muevas, no lo hagas. Si Dios te dice: quédate en ese trabajo porque ahí yo te voy a bendecir, ahí vas a ser de bendición para otros y ahí yo voy a darte la provisión que tú necesitas, quédate ahí. Ahora, si Dios te dice: ¿sabes qué? Es tiempo de moverte de este trabajo, es tiempo de que quizá inviertas con tu liquidación en un negocio, o que quizá hagas esto o vayas allá, o emprendas tal cosa, o vayas y estudies tal cosa, hazlo, porque ahí Dios te va a bendecir. Pero si Dios no te pide que te muevas, no te muevas. Dios ahí tiene un propósito para ti en ese lugar. Quizá Elías anhelaba estar en cualquier otro lugar, estar predicando, estar ayudando a otra gente, haciendo cualquier otra cosa, pero Dios lo quería allí y proveería para él allí. Ahora, vemos cómo Dios le enviaba pan y carne por la mañana y también por la tarde.
Así como Dios, si tú recuerdas, suplió las necesidades del pueblo en el desierto cuando le proveyó de maná y los alimentaba de maná, Dios también le proveyó a Elías de esta manera. Y él llegó a confiar como nunca antes en esa milagrosa provisión de Dios. Ahora, cuando van pasando los días, Elías ve cómo el arroyo empieza a secarse. Probablemente él se pudo haber preocupado de decir, híjole, esta fuente que es mi provisión se está acabando. Pero él sabía que su verdadera provisión no era ese arroyo, sino que era Dios. Y yo me imagino lo que pudo haber sentido Elías al sentir que este arroyo se secaba. Probablemente se desesperó, probablemente se desanimó, probablemente cuestionó a Dios, probablemente dijo, ¿qué hago aquí? Mejor ya me voy a mover, mejor lo voy a hacer a mi manera, mejor me voy a ir a otra ciudad donde he escuchado que tienen mejores ríos, voy a hacerlo de esta manera. Pero no, él decidió quedarse ahí. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo atravesamos por esos tiempos de sequía? Ese arroyo que se está secando a nuestro alrededor o nuestra propia vida, y que podemos llegar a desanimarnos. Y quiero ponerte algunos ejemplos de este tipo de arroyos que se pueden secar. Quizá ese arroyo de salud se puede secar y te puedes sentir hundido en una enfermedad lenta, terminal, progresiva. Quizá otro tipo de arroyo puede ser la fama, el prestigio, el poder, y que de repente sientes que se acaba. Y tú dices, oye, pero el día de ayer tenía el reconocimiento de todos y ahorita ya nadie me pela, ¿no? Otro puede ser el dinero, la provisión que quizá lentamente se va secando, va disminuyendo ante la demanda de una enfermedad, ante alguna deuda, ante algún gasto imprevisto. Quizá otro tipo de arroyo puede ser alguna relación, alguna amistad que sientes que se va apagando, que se va secando, tu matrimonio, alguna relación familiar que te interesa conservar y que tú sientes que poco a poco se va perdiendo. Y yo me pregunto, ¿habrá algún propósito en esto? ¿Habrá algún propósito en que atravesemos alguna temporada de sequía en nuestras vidas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y a veces podemos preguntarnos, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Por qué estoy atravesando por esa temporada de sequía? Bueno, quizá Él te quiere enseñar algo en esta temporada. Quizá Dios quiere trabajar algo en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y quiere enseñarte a confiar en Él. Quiere que tú aprendas a depender totalmente de Él, no de tus dones, no de tu capacidad, no de tu fuerza, no de tu habilidad para hacer relaciones, no de tu habilidad para conseguir trabajo, no de tu habilidad para conseguir buenas oportunidades. No, Dios quiere que hoy dependas totalmente de Dios, y a veces esa sequía es necesaria para que tú y yo volteemos a ver a Dios y le digamos, te necesito, Señor, en este problema el único que puede ayudarme eres tú. Señor, en esta situación ya me di cuenta que yo no puedo, que cada vez que lo intento lo echo a perder, la riego, pero Señor, te necesito, haz algo en mi vida, ayúdame en esta situación, y Dios lo va a hacer, Dios te va a ayudar, Dios es fiel. Lo único que quiere es que tú aprendas a depender de Él y que tu corazón esté puesto únicamente en Él. Dios quería que Elías aprendiera a depender solamente en Dios y no de sus propias fuerzas. Él sabía que la única manera en la que Dios le iba a proveer era estando ahí. Ahora, hasta no haber leído esto y entender esto que Dios me hablaba, no pude entender el contexto. Y ahora puedo entender por qué Elías fue con esta mujer quizá de manera imprudente y le pidió alimento. Porque si Dios lo había llevado hasta ese punto y lo había llevado al arroyo y ahí había provisto de manera milagrosa, él podía confiar en que también iba a proveer a través de esa mujer. Pero no solo eso, sino que también la iba a bendecir a ella. A veces no entendemos la manera en la que Dios nos pide que hagamos las cosas, pero debemos de confiar en que Dios tiene un plan. Jeremías 29:11 dice:
porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Wow, anímate, qué bendición poder escuchar esto esta noche y saber que Dios tiene un plan para tu vida. Y es un plan bueno. Dios ya tiene un plan diseñado para ti. Lo único que debes hacer es andar en su voluntad. Confiemos en Dios, obedezcamos su voz, nos conviene. Ahora vamos a Mateo 6, versículo 3 y 4, palabras de Jesús. Dice: más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando tú ayudes a alguien o cuando tú hagas lo que Dios te está pidiendo hacer para bendecir a otros, quizá o no quizá, lo mejor es siempre guardártelo, no compartirlo, no hacer alarde de lo bueno que eres o del gran corazón que tienes, porque no proviene de nosotros. Ese mismo anhelo proviene de Dios. Pero cuando tú ayudes a alguien, que nadie se entere. Si lo que tú buscas es reconocimiento, y cuando tú ayudas a alguien te gusta que te vean, esa es la recompensa que vas a recibir. Ese es todo. Pero cuando tú decides obedecer a Dios y ayudar a alguien, Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir. Ahora, debemos de entender que separados de Dios, todo esto es imposible. De Él proviene la ayuda que nosotros podemos darle a alguien más. De Él proviene el conocimiento que podemos tener para dar un consejo a alguien. De Él proviene la ayuda que podamos dar a alguien. Si tú tienes un recurso, mucho o poco, de Dios proviene. Y con lo que tú puedes ayudar a alguien, proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer, pero a su lado podemos dar mucho fruto. Me voy a ir un poquito más rápido por cuestión de tiempo, pero quiero leer Gálatas 6:9. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hay una recompensa cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios. Y quiero ir resumiendo lo que acabamos de ver en 3 puntos. Lo primero es buscar glorificar a Dios. Como lo leíamos al principio, dice que todos puedan ver nuestras buenas obras para que adoren a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú y yo ayudamos a alguien, le damos a alguien, aconsejamos a alguien, bendecimos a alguien, fortalecemos a alguien, animamos a alguien, eso es para gloria de Dios. Es para que tú puedas decirle: hey, esta despensa que yo te estoy dando proviene de Dios. No es algo que proviene de mí. Dios me dijo, o Dios me mandó a dártela. Hey, cuando tú animas a alguien o fortaleces a alguien, debes de hacerle saber que la fuente de esa fortaleza no eres tú, es Dios. Que la fuente de esa provisión, que la fuente de esa bendición es Dios. Y al hacer eso vas a poder glorificar a Dios. Entonces, primer punto, glorificar a Dios. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú puedas hacer, glorifique a Dios. Busca glorificar a Dios, que la gente pueda darle gloria a Dios, que la gente pueda reconocer a Dios, que la gente pueda saber que en Dios hay esperanza, que en Dios tenemos un futuro, que en Dios hay planes de bien, que en Dios hay fortaleza, que en Dios tenemos todo lo que necesitamos, pero que la gente pueda darle gloria a Dios. Segundo punto, no buscar nuestro propio beneficio. No buscar nuestro propio beneficio. Cuando tú y yo nos enfocamos en bendecir a otros y no solamente buscar nuestro propio beneficio, esto le agrada a Dios. El mundo que te dice: primero tú, luego tú y después tú. Y Jesús no nos manda eso. Jesús nos manda a enfocarnos en los otros. El que quiera ser el primero debe de servir a los demás. Y cuando tú y yo entendemos esto, vamos a poder ser luz para otros, vamos a poder bendecir a otros, porque sabemos que Dios se encarga de nosotros, que mientras nosotros buscamos bendecir a otros y no solo nuestro propio beneficio, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Tercer punto, que va muy de la mano con este, es ser luz, o sea, bendecir a otros. Primera de Pedro 4:10 dice:
Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios te ha dado dones, Dios ha puesto en ti talentos, recursos, sabiduría, inteligencia, todo eso proviene de Dios. Y Dios quiere que hagas algo con eso, que seas de bendición para otras personas, que ayudes a alguien con lo que Dios te ha dado. Y cuando tú haces esto, vas a poder sentirte pleno, vas a sentir que tu vida vale la pena, vas a poder sentir que no estás aquí en este mundo perdiendo o desperdiciando tu vida. Vas a poder entender para qué fuiste llamado. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios te pide que des ánimo y tú estás desanimado? Quiero compartirte rápido algo. Esta semana ha sido complicada para mí. Esta semana he tenido estrés, preocupaciones y ya necesitaba que alguien me diera un poco de aliento. Necesitaba que alguien pudiera animarme, necesitaba que alguien pudiera compartirme una palabra y animar mi corazón. Y de alguna manera hoy me toca hacerlo a mí. Y mientras preparaba este mensaje, el Señor me fortalecía. Mientras preparaba este mensaje, Dios me animaba, Dios me hacía sentir que todo iba a estar bien. Pero cuando tú y yo estamos atravesando una necesidad, pero decidimos ayudar a otros, Dios se encarga de nosotros. Me encanta Pablo. Pablo daba ánimo a la iglesia de Filipo, aun cuando estaba en la cárcel. La carta a los filipenses se le conoce como la carta alegre o la carta más alegre de toda la Biblia. Y me encanta porque él le decía: alégrense siempre en el Señor. ¿Y cómo es que un hombre puede alegrar a otros estando en la cárcel, sabiendo que quizá el día de mañana lo van a sentenciar a muerte? ¿Cómo es posible si él estaba pasando mal? Porque su fortaleza provenía de Dios. Pablo entendía que la fuerza de él provenía de Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Puedes confiar en que Dios te va a sostener. Quiero ir acabando. Colosenses 3:23 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Cuando tú entiendes a quién sirves y que no lo estás haciendo para los hombres sino para Dios, la cosa cambia. Que cuando tú bendigas a otros, debes de entender que si tú estás sirviendo a Dios, Dios no se va a olvidar de ti. Y acabo con este versículo, prometo que ahora sí acabo. Filipenses 2, versículo 13. Dios está obrando entre ustedes y Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esta forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. ¿Qué te parece si hoy le pedimos a Dios que nos ayude a ser de bendición a los otros, sabiendo que Dios va a tener cuidado de ti? Acompáñame en una oración. Gracias, Padre, porque hoy nos has animado, Señor. Hoy tu palabra nos ha fortalecido. Hoy tu palabra ha animado nuestros corazones al saber que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Que eres tú nuestro Padre, que eres tú nuestro proveedor, que eres tú nuestro ayudador. Señor, que de ti proviene todo lo que necesitamos. Y hemos entendido también que tú quieres que seamos de bendición para otras personas, Señor. Y que tú nos vas a poner en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y lo único que anhelamos, Señor, es cumplir tu propósito, Dios. Te pedimos que nos permitas ser de bendición para otras personas, ser guiados por ti, bendecir a otros, ayudarlos, aconsejarlos, fortalecerlos, dar de nuestros recursos, dar esperanza, aun cuando nosotros no la tenemos, Señor. Sabiendo que de ti proviene todo y que mientras nosotros hacemos lo que nos toca hacer, tú te encargas de nuestras vidas. Señor, yo te pido por cada persona que esté escuchando este mensaje, para que mientras ellos hacen lo que tú les has pedido, tú los bendigas, tú los fortalezcas, tú suplas sus necesidades en abundancia.
que ellos puedan ser prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como también prospera su alma, Señor. Yo te pido que tú los bendigas de manera especial esta noche, Señor, y que los fortalezcas y animes sus corazones, Dios. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús, amén. Amén, te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño, te esperamos este sábado en la reunión de familias y en la reunión de jóvenes, no te la pierdas, va a ser de gran bendición, y el jueves a las 9 o a las 12, que Dios te bendiga. Iglesia, qué gusto tenerte en casa. Vamos, choca el puño con el hermano que tienes al lado. Te invito a que pongamos mucha atención para que escuchemos las actividades que tenemos esta semana. Si eres varón, aparta un espacio el lunes a las 8 de la noche. Te esperamos. Oremos en familia todos los miércoles a las 8 p.m. por Zoom. No olvides conectarte el jueves a las 7:30 por Facebook o YouTube a nuestra prédica en línea. ¿Qué mejor manera de pasar el viernes orando juntos por Zoom? Te invitamos a las 6:30 am. ¿Te gusta pasar tiempo entre amigas? Ven cada primer y tercer sábado del mes a las 11 a.m. Será increíble. ¿Quieres divertirte, alabar, convivir y aprender más de Dios? Te esperamos cada segundo y cuarto sábado del mes a las 6:30 p.m. Tienes una cita en familias el segundo y cuarto sábado del mes a las 7 de la noche. No faltes, te esperamos. Cada domingo tenemos nuestros servicios generales a las 9 a.m. y 12 p.m. ¿Qué mejor manera de empezar la semana en casa? Si tienes alguna duda de los servicios, puedes acercarte con algún servidor. De la misma manera, si no estás en el grupo de WhatsApp, acércate con nosotros. No olvides de seguirnos en redes, nos encontramos como @valleoficial.